a todos, muy buenos días, bienvenidos. Hola a Buenos días todos. a todos, bienvenidos una vez más. Estamos en uno de nuestros webinars de Avanza, de Avanza Tech. En este caso, volvemos una vez más con Silvia Mancini. Los que no la conozcáis, ahora hacemos una pequeña presentación de ella, pero bueno, sobre todo que sepáis que es una de nuestras formadoras estrella y tenéis un montón de webinars ya subidos por nosotros en nuestro canal de YouTube en Avanza, hablándonos de Power BI, de Power Pivot y de muchísimas cosas súper interesantes. Hoy nos viene a hablar de algo un poquito más diferente en ese sentido, no es una cosa tan técnica, nos va a hablar de hacer presentaciones efectivas con PowerPoint, que es una cosa fundamental para muchísima gente, para formadores, para empleados, para personas, para líderes de equipo, es algo totalmente fundamental para casi todos nosotros. Entonces, estoy convencida de que Silvia nos va a enseñar muchísimas cosas, a mí también como responsable de marketing, me va a venir fenomenal. Bueno, pues voy a hablaros un poquito sobre Silvia para todos aquellos que no la conozcáis todavía. Silvia es consultora informática y tiene orientación en mejora de la gestión. Ha trabajado desde hace más de 20 años en asesoramiento a empresas para la gestión de datos con herramientas informáticas de fácil acceso. Además, es especialista en el desarrollo de KPIs y mejora de procesos para la baja de los tiempos operativos en varias áreas de empresas. También es capacitadora en área de la inteligencia de negocios, tanto desde el proceso de desarrollo del plan estratégico como de todas las herramientas necesarias para cumplirlo. Silvia nos acompaña en Avance en nuestra transformación digital. Estamos súper contentos de que esté con nosotros y de contar con ella para todo lo que estamos haciendo y sobre todo para este webinar. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, corazón. Este es un webinar muy particular, comentábamos antes de empezar, porque no solamente está atravesado por el conocimiento del área técnica sobre una herramienta en particular de presentaciones, que en este caso es PowerPoint, sino que necesita una serie de conocimientos accesorios que harían de nuestra presentación un mejor producto y fundamentalmente el cumplimiento de los objetivos que uno se plantea con una presentación. Eso es importante. Y trataríamos, en todo caso, de iniciar nuestro hilo de pensamiento, siempre orientado al buen uso de la herramienta PowerPoint, con algunas cuestiones que tienen que ver con los pasos previos. Cuando tú me digas. Vamos a ello, Silvia. Bueno, bienvenidos a todos. Cuando uno se plantea el tema de la comunicación, pareciera que debería de estar atravesado por un montón de cosas. Es importante la comunicación oral, es importante la comunicación escrita, pero hoy la comunicación visual es como nuestro gran protagonista. Y tiene que ver justamente con que para definirte, por ejemplo, este enchufe, esto que es un cargador de mi teléfono, de mi pulsera de deporte, si yo no lo muestro, digo, es un aparato que sirve para cargar los smartwatch que tiene, ¿entienden? O sea, me tengo que llevar a la descripción tan minuciosa del objeto y tengo que ser tan precisa para que tu imaginación pueda armar esto, que yo simplemente con decir, este es el cargador que estoy buscando, alcanza para que vos sepas de lo que estoy hablando. Ahora bien, esto nos pasa todo el tiempo cuando necesitamos comunicar cosas a nivel corporativo. A nivel corporativo, a nivel de trabajo, a nivel de estudio. Todos tuvimos que hacer una presentación en la universidad. Bueno, yo no, porque hace mucho, pero lo presentábamos de otra manera. Pero no, pero en la última universidad que hice, que ya era grande, sí tuve que presentar muchas cosas, ya existía la digitalización y la hice por internet. Así que, pero sí, lo cierto es que esto no es solamente
del cada uno para una necesidad específica, sino que es ya un para todos. Y la idea de este webinar es hacer de esto simplemente un manual de buenas prácticas. Y en el fondo les vamos a dejar dónde están las herramientas de PowerPoint que hacen a estas buenas prácticas. Algunos detalles sobre eso. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar cuando nos planteamos, gracias José María, cuando nos planteamos una presentación de PowerPoint, es que no necesito PowerPoint. Lo primero que tengo que tener claro es que lo primero que me parece que se detuvo la grabación. Sí, no, ya ha vuelto. No te Bueno. preocupes. Lo que digo es, en un determinado momento, yo me tengo que plantear lo que quiero comunicar sin PowerPoint. Y muchas veces, y ahora nos vamos a parar por ahí en una aplicación que conocemos mucho más, voy a compartir mi pantallita. ¿Todos ven mi pantallita de Word vacía? La vemos. Muy bien. Y entonces ustedes dicen, ¿qué hace Silvia en un Word? Si vinimos a una charla sobre PowerPoint. Porque a veces pensar en un Word nos resulta más habitual que pensar en un PowerPoint. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que lo primero de lo que quiero hablar es del color. El color como comunicador. ¿Y qué voy a decir? Bueno, voy a decir una cosita, después voy a poner otra cosita, y después voy a poner otra cosita. Y luego voy a tener otra diapositiva en la que voy a hablar de el color que se espera, ¿no? El color que se espera. Entonces, del color que se espera voy a decir una cosita, y otra cosita, y otra cosita, y otra cosita. Y estoy pensando en Word, que me es cómodo, que me es amigable, ¿sí? Es más fácil a veces pensar en Word. Y luego ¿qué hago? Luego le digo, mira, esto es título 1. Y esto también es título 1. Y lo demás es título 2. Y lo demás es título 2. Y ahora lo guardo aquí en donde tengo esto de mostrarles la intimidad, la intimidad de mi disco. Y aquí tengo el webinar de PowerPoint. Ahí lo vamos a guardar. Un archivo doc. Pensé fuera del contexto de PowerPoint. Sin embargo, ahora vamos a volver y nos vamos a ir al PowerPoint. Y les voy a compartir mi PowerPoint. Qué difícil es mi vida con esta. Y les voy a, a compartir mi PowerPoint, que está aquí. ¿Todo bien mi PowerPoint vacío? Lo vemos. Muy bien, entonces yo le voy Sí, a se ve. decir que quiero abrir un archivo y voy a ir a ese lugar donde pensé, y acá donde hice todas las presentaciones, voy a cambiar por todos los esquemas. O por todo, que me muestre todo también vale, ¿eh? Y si no lo guardé en un lugar donde no debía, ¿estoy bien?
Ustedes me vieron guardarlo acá, ¿verdad? Sí. Pero me equivoqué y lo guardé en el de Power Pivot, en el lugar de en el de PowerPoint. Ahí está. Bueno, ahí Pero lo está. interesante es que pasa esto. Que lo tengo abierto. Sí. Ahí está. Y lo que en un momento fue un archivo de PowerPoint, donde yo me senté a pensar, ahora son 2 diapositivas de un archivo de Word donde me senté a pensar, ahora son 2 diapositivas de PowerPoint donde empezar a trabajar. Ya no estoy detenida en una hoja en blanco en el PowerPoint, sino con algo que elaboré y que pensé en otro lugar. Por ejemplo, un Word que suele ser más amigable, sobre todo para pensar. Porque pensar es un paso previo. El contenido es un paso previo. Entonces, es ahí donde deberíamos de detenernos a pensar. Y cuando hablo de detenernos a pensar, por ahí es bueno que empecemos a pensar justamente cuáles son las distintas acciones que nosotros tenemos que plantearnos previa a la generación de una presentación de PowerPoint. Entonces, volvamos a una presentación de PowerPoint acerca de la efectividad de mis presentaciones. Entonces, aquí es donde uno, lo primero que yo tengo que pensar es mi posición y la posición del escucha. Por ejemplo, estoy y tengo el control. ¿Qué significa esto? Yo voy a dar una charla, voy a hacer una presentación, y esta presentación la voy a hacer presencial, y además yo decido cuándo una diapositiva corre, o cuándo vuelvo para atrás, o cuánto tiempo me quedo, y hago todo lo necesario porque el control lo tengo yo. Esto en general no es muy habitual. En general lo que tenemos es la segunda opción, que es estoy y no tengo el control. ¿Por qué? Y bueno, porque voy a dar una presentación que dura, como en mi caso de hoy, 45 minutos. Entonces, o tengo 15 minutos para hacer una exposición. Mi presentación tiene que durar 15 minutos. Y no soy yo quien mueve la presentación, sino la presentación quien me va llevando a que yo pueda hablar de lo que tengo que hablar, pero cumplir los plazos establecidos. Entonces, estoy y tengo el control, y estoy y no tengo el control. La otra cosa que puede pasar es que yo no esté ni tenga el control. Cuando voy a presentar, a hacer mi presentación, de manera tal que se la voy a enviar a alguien, por supuesto, no se la mandaremos con un formato de PPT para que abra el PowerPoint y la vea, jamás. Lo más cercano que vamos a tener a eso es guardarla como una PPS, PPSX, para los nuevos formatos, que simplemente con un clic del mouse va a arrancar. Y se presentará y hará lo que tiene que hacer y durará lo que tiene que durar y dirá lo que tiene que decir, y también, si les parece, puede sentirse que estoy ahí porque puedo locucionarla, ¿sí? Puedo hacer que mi presentación, además de correr, sea relatada por mí como si estuviera, pero no estoy ni tengo el control. Y las otras posiciones es que no estoy y el control no lo tengo yo. En ese caso, lo que tenemos son presentaciones
diseñadas de tal manera que tienen un menú de acceso, que tienen una botonera que le permite al interlocutor decir, primero voy a ver esta sucesión de diapositivas, luego voy a ver esta otra, después si quiero volver a la primera puedo volver, ¿sí? Cederle el control al usuario final. ¿Pensaban alguna vez en PowerPoint haciendo esto? No. Bueno, si yo no puedo plantearme dónde estoy parada, tampoco puedo diseñar cómo me voy a comunicar. Entonces, es muy importante saber si tengo tiempo, si no lo tengo, cuánto va a durar. Y si yo me voy, por ejemplo, ahora, me voy y me quedo entretenida en un tema, es la presentación de PowerPoint la que me tiene que empujar a que cambie adelante. Entonces, los primeros pasos son sin PowerPoint. Defino la audiencia, genero la historia y doy forma a mis ideas. Esto yo les puedo dar hay en internet 20 millones de materiales que nos van a ayudar a poner en práctica algo que comentabas con Yanire, se tiene o no se tiene. Pero cuando no se tiene, ¿uno qué hace? Adquiere ese saber, trata de hacer todo lo posible por adquirirlo. Definir la audiencia es algo bastante individual, tiene que ver con a quién vamos dirigidos. Pero generar la historia necesita algunos pasos. Y los pasos más usuales, si somos muy jóvenes, es recordar cómo mi mamá, mi abuela, mi papá, no sé, el pariente que les quede más a mano, nos contaba historias. Y cómo hacía que estas historias que contaba nos llamaran la atención, nos tuvieran entretenidos al punto de relajarnos tanto que nos quedáramos dormidos. Una historia, por supuesto que el objetivo de estas historias no es quedarnos dormidos, pero sí una historia tiene que tener sorpresa, tiene que tener una definición, tiene que tener un nudo, tiene que tener algo que nos mantenga atentos. Y la diapositiva que estoy mostrando tiene que llevarnos por ese camino. Y para que me lleve por ese camino, yo no te tengo que dar todo junto. Claramente, si yo entrara a una diapositiva, como entré a esta, y tuviera todo dicho, pues no me quedaría la sorpresa de lo que te voy a decir. Para eso están las animaciones en PowerPoint. Animar una diapositiva tiene por objeto ir tentando al destinatario a que quiera escuchar un poco más, a que quiera un poco más de información, a que se entusiasme con esto, en un entorno visualmente agradable. Entonces, ¿cómo hacer una buena presentación? No dice nada. ¿Hasta qué dice? Tengo que tener claros los objetivos, tengo que poder conectar y tengo que mantener la atención. Objetivos. Los principales 3 para crear una buena presentación, pueden buscar los materiales, son conectar, es imprescindible conectar con el objetivo e intereses de su receptor, mantener la atención, captar la atención del receptor incluyendo elementos atractivos, dice él, y fomentar la comprensión y el recuerdo. Esto es una clave. El tema de la comprensión y el recuerdo. Porque de lo que tiene, se lo tiene que llevar. De todos modos, hay algunos elementos que tenemos que podemos hacer que este recuerdo sea un poco más efectivo, como por ejemplo, llevarme las fotos de un viaje. En realidad, de este viaje, del viaje por la presentación de PowerPoint que yo le voy a dar a cada uno
de mis oyentes hay un recuerdo. ¿Hasta acá están conmigo? Bien. Entonces, vamos a ver un pequeño detalle, un pequeño, muy, muy, muy pequeño, acerca del color. Pero muy, muy pequeño, porque el color no es mi especialidad. Así que me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Pero no quería que pasáramos por acá sin pasar un poquito por el tema del color. Y vamos a conseguir compartirla. Ahí está. Y vamos acá. Una aproximación al proceso creador de la comunicación visual. Miren qué cuidadosa que fui, ¿eh? Una aproximación al proceso creador de la comunicación visual. El color y la comunicación. Y una de las cosas que ustedes pueden ver es que el color y la comunicación aparecieron antes. Bueno, ustedes no sé si llegaron a ver la animación, pero aparecieron antes, y lo otro aparece como como una aclaración del original. El color muchas veces es un estigma. Decir, bueno, ya por suerte no, por eso puse acá el My Color, ya por suerte no, pero podríamos decir, todo lo rosa es femenino, ¿no? Todo lo celeste o lo azul tiende a lo masculino, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando nosotros trabajamos con el color, debemos de tomar en cuenta algunas cosas que ya están estudiadas. Por supuesto, todos sabemos cuáles son los colores primarios. Y me animo a decir, todos lo sabemos, que mi nieto en el jardín te dice cuáles son los colores primarios. No es un saber que se adquiere viendo diseño gráfico, que son el rojo, el azul y el amarillo. Cuando vamos a trabajar en diseño, esto debe ser importante para mí. Saber las gamas de colores, yo no lo he puesto, pero las gamas de colores que hay en el medio de la fusión de todos ellos, y qué se puede y qué no se puede usar. Los colores enfrentados, el círculo cromático y todo lo demás. Pero en realidad existe un gran número de estudios que demuestran que determinados colores tienen una influencia en el ánimo de las personas y en la percepción que se puede tener de algo determinado por el color que le pongo, por el color que elijo para mostrarlo. Entonces yo dije, bueno, si esto está estudiado, vamos a contarlo. ¿Sí? ¡Chachán, chachán! Y acá vamos. El negro está asociado con el poder, la elegancia y el misterio. Lo utilizaremos en nuestras presentaciones cuando queremos destacar un título, cuando queremos generar cierta expectativa, ¿sí? Rosa con lo social, sutil y creativo. Tengo un ejemplo de una presentación, una plantilla de una presentación muy interesante, con un atravesado del rosa y el amarillo, que es muy, pero muy, pero muy ejemplificante justamente de estos dos sensaciones que intentan dejar estos colores. El amarillo por lo intelectual, por lo controvertido, por lo místico, el marrón para la seguridad, la firmeza, la calidez, el gris, que aparentemente sería un color que no se utilizaría mucho, al contrario, tiende a hablarme de conceptual, de trascendente, pero también de apersonal, ¿sí? El naranja para lo vital, para lo activo y para lo contagioso, para swing, para movimiento, para una presentación sobre actividad física. Nosotros, por ejemplo, Avanza, que tiene mucho naranja, porque tenemos vital, activo y contagioso. El rojo, vale. El violeta, que en general aparece como
un color que uno utilizaría para las cuestiones más relajantes y tal, puede tener también un impacto de potencia, depende cómo se use, y también la sensación de que lo que estoy viendo es algo idílico, algo que puede ser lo mejor que me puede pasar, ¿sí? Muchas veces tenemos eso, tenemos eso en cuenta cuando definimos algún objeto dentro de una presentación. Y el índigo, que es una cualidad del azul, que es como un azul más oscuro, que tiene, esto sí, recontra conocido, conocimiento, expresión, lo puro, ¿sí? Los azules en general nos ponen en un lugar de confiable. Algo azul nos llama a una cosa estable, además de bello, y atemporal, así como el verde nos lleva siempre a una visión más relajada, a tener empatía con eso, a poder hacer simbiosis, me da de constructivo, de esperanza, y el blanco me da una sensación de puro, de belleza y de evocador. ¿Lo dice Silvia Mancini? No, lo dicen todos los estudios sociales acerca del impacto del color. Entonces, en el proceso creador, el manejo de estos conocimientos es lo que nos pone a hacer esto. ¿Qué nos dice esta imagen? Nos dice de todo. Nos dice el destacado, primero la sensación bella de la propia imagen, pero además la repetición, lo destacado, lo distinto, el aparte, lo que se destaca. Podemos usar para decir un montón de cosas. Esta imagen, que lo único que maneja es forma y color. ¿Qué les pasó con esta imagen que vieron al final? ¿Los sorprendió? Diferenciarse, bien, José. ¿Los sorprendió? Es bonita, gracias, Gloria. Pero era una imagen disruptiva, porque no venía, pareciera que, claro, parecía que no era eso lo que esperábamos que viniera. Fue disruptiva, pero fue un ejemplo perfecto de lo que yo quería decir respecto del color. Puedo no tener todos esos aciertos todo el tiempo en una presentación, pero con 2 o 3 buenos aciertos en una presentación vamos a marcar la diferencia en la estructura del pensamiento de quien es mi receptor. Y en este sentido, ya podemos, vamos a ir por acá, ya podemos ver algunas presentaciones, y acá vamos a ver si puedo, voy a cerrar acá para no mezclarme, y me voy a poner a presentar en pleno. Después si me equivoco, charlaremos al respecto. Vamos a presentar en pleno. Esto es el esqueleto de una presentación de PowerPoint, todos la conocen, ¿ok? Y vamos a ver algunas de las cosas que hemos visto trabajadas en esta presentación. Por ejemplo, tenemos una primera diapositiva de mucho impacto, vamos a verla. Tenemos una primera diapositiva de mucho impacto. Esta diapositiva de mucho impacto me llama a seguir viendo de qué va esto. Fases iniciales de una pandemia, ¿sí? Esto sería, sin lugar a dudas, mucho más cómodo si lo hubiera animado. Si a esta diapositiva yo le hubiera dado una animación fase a fase. Para eso,
segunda. Para eso debería de haber tomado algunos elementos de la parte superior. Tengo cada una de las partes que componen mi objeto. Esto es un objeto visual, es un Smart, ¿sí? ¿Lo ven? Es un Smart, y como Smart tiene una y más partes, y cada una de esas partes, en este caso en particular, tiene un diseño de color. Pero este diseño de color además se puede cambiar, por supuesto, puede utilizar cualquier otra variante, inclusive el degradado. Y esto que nos ofrece tiene que ver con el tema que yo tengo elegido desde el diseño. Cada uno de los temas que yo elijo en el diseño de una diapositiva le va a dar a mi diapositiva la posibilidad de trabajar una serie de colores que garantizan que son combinables. Esta es la ventaja sustancial de manejar los temas en PowerPoint, porque los temas lo que tienen es un análisis hecho a priori que dice, bueno, mira, te voy a dejar los temas, este tema basado en el verde, ¿sí? Porque más allá de que hablemos de la pandemia, lo ponemos en el verde, podemos sacarle si quieren después estas cortinas. ¿Cómo hacemos para eso? Muy sencillo, nos vamos a la vista patrón de diapositivas, y en el patrón de diapositivas, yo creo que esto está en el patrón de patrones, sí, está acá arriba, entonces aquí es donde está esta imagen verde de costado. Y esta, además, la tiene como propia. O sea que estaba en el patrón de diapositivas y en el patrón de patrones. Después no tenemos ninguno más que la tenga. ¿Ok? ¿Dónde lo encontré? En la vista patrón de diapositiva. El lugar donde yo puedo definir las cosas que van en el para todos. Puedo volver a mi vista normal y van a ver que le hemos sacado. Vamos a ponerle otra vez el color, porque tiene definido para todos un color verde. Pero nosotros íbamos por otro lado. Íbamos porque a este elemento que contiene sus partes, le íbamos a dar cierta animación, ¿sí? Entonces íbamos a ir por animaciones, que recordemos, las animaciones son de los objetos, las transiciones son de las diapositivas, y entonces le íbamos a dar una animación, por ejemplo, desplazarse, ¿sí? Y en realidad lo que yo quiero es que se desplacen desde el lateral. ¿Ok? Pero no quiero que se desplacen así. Quiero que se desplacen de otra manera. Y para eso voy a tener que usar mi panel de animaciones. En el panel de animaciones, una animación tiene sus partes, y entre ellas sus propiedades, sus intervalos y las opciones de los efectos. Desde la izquierda, al hacer clic, y cuando vengo acá, le puedo decir, hacelo como un objeto, todo a la vez, una a una, y cuando le digo una a una, entonces vendrá en ese orden. Una vez que yo defino el orden, miren lo que pasa aquí, aparecen los marcadores, que va a decir cuándo ocurre una animación, cuánto dura la animación y qué retraso tiene. Por ejemplo, va a ocurrir al hacer clic, sigo teniendo yo el control, pero también puedo decirle que la haga con la anterior. Entonces, si la anterior fue el ingreso de la propia diapositiva, entonces detrás de la diapositiva viene esto. Y otra cosa, se me levantó el volumen, vamos a sacárselo. Ahí está, gracias. Y
Lo que vemos aquí es el esquema de cómo ocurren las cosas. Y si yo le doy un retraso, ¿sí? Se retrasan una con respecto a la otra. ¿Sí? También lo puedo mover a mano. Esto, cuanto más ancho, más largo, la duración. ¿Sí? Y aquí tengo un vista previa. Viene uno, y ese que agarré, ¿ven? Vamos a poner todo en su lugar otra vez. Estaba así, entraba como un bloque, definí que tenían un retraso, definí que en sus propiedades entraba una a una, con lo cual parece que entraran justas porque vamos a bajarle y vamos a poner la duración. A ver ahora. Y entran replegadas, una sobre la otra. Esto hace que cuando yo esté presentando mi presentación y hablando de la evolución de la pandemia, haya una pausa en mi oratoria que yo podría utilizar para presentar lo que viene. ¿Entienden? Podría tomar esta pausa y decir, voy a demorar la llegada de este objeto, ¿sí? La voy a retrasar 2 segundos respecto de la anterior. ¿Para qué? Para que cuando tenga yo esos 2 segundos para preparar lo que viene. Claramente, la foto, el otro esquema y el otro esquema son objetos que fueron puestos sobre el Smart. Este objeto está puesto sobre el Smart, este objeto está puesto sobre el Smart y este objeto está puesto sobre el Smart. O sea que si yo quiero poner que se desplazan y se desplazan como 3 objetos diferentes, ¿sí? Todos a punta de mouse, ven que tiene el dibujito, le vamos a poner después del anterior, ahora vamos a poner después del anterior, y ahora vamos a poner después del anterior, y ahora lo que vamos a hacer es colocar estas imágenes donde quiero, porque este, ¿quién es? Este solo. Después tiene este otro elemento. Y después tiene este otro elemento. Después tiene este y este, que son la fase, la protección, estos elementos que son del Smart. Y estos elementos no son del Smart. Entonces yo podría colocar este elemento detrás del primero, este elemento detrás del segundo y este elemento detrás del tercero. Creo que es así. Puede que me equivoque, pero ahí está. Luego viene el otro y luego viene el otro. Esto que acabamos de hacer es algo que en general a la gente no se le ocurre cuando hace las animaciones. Decir que objetos que no pertenecen a algo se metan en el medio de una animación. Pero cuánto más claro es para mí si cuando la presentación viene, yo tengo tiempo para hablar de lo que va a venir, tengo un tiempo para hablar de lo que va a venir y tengo un tiempo para hablar de lo que va a venir.
En el caso particular, no le doy más tiempo porque estoy en un webinar, pero si no estuviera en un webinar, me tomaría todo el tiempo para poder trabajar esto desde todos los lugares. Manejar con certeza las animaciones, siempre me cuesta encontrar este apartado, claro, porque en general hacen falta conocer otras cosas, pero lo que sí podemos decir es que es posible. Claramente no tengo tiempo para explicárselos todos, pero es posible, ¿sí? Y en este es posible es donde nos volvemos a encontrar con el PowerPoint hablando de otro tema muy importante que es la transición. Las transiciones en las presentaciones son mi gancho para que espere lo que viene. Si yo no hago ninguna transición, si todas mis presentaciones son sin ninguna transición, vamos a sacarle todas las que hubiera o hubiese, esta es muy fea. Si yo no tengo transiciones, simplemente salto de una a la otra. Y nada de lo que pase en el medio me puede causar ninguna emoción, porque yo simplemente salto a la que viene, salto a la que viene y salto a la que viene. En cambio, si a esta presentación yo le agrego una transición que me haga sentir cosas, por ejemplo, estoy hablando de algo de lo que no quiero o estoy hablando de algo que no es correcto, que no salió bien, que lo que fuera. Entonces puedo decir, por ejemplo, a esta no, a esta le vamos a poner esta. Y a esta le vamos a poner esa, la del papel arrugado. A esta le vamos a poner la del desplegar y a esta también le vamos a poner la del desplegar. Entonces, fíjense qué distinto es si yo miro esta presentación, develo un misterio que es la evolución de la pandemia, la rompo porque no quiero con eso, dejo que hable de las distintas partes que representaron y yo acá hago una exposición, bla, 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 y luego llego a la parte del dato como quien mira información que está, información relevante en un reporte. Entonces, el modo en el que yo transito de una diapositiva a la otra y el tiempo que me tomo para transitar de una diapositiva a la otra es importante para ir llamando a mis interlocutores a más. Dos cosas antes de contestar algunas preguntas. Cuando hablamos en inicio, yo dije la posición del orador, estoy y tengo el control, estoy y no tengo el control, no estoy, no tengo el control, no estoy, cedo el control. Los elementos del PowerPoint, las herramientas del PowerPoint que nos permiten estas cuestiones están dentro de la presentación con diapositivas. Una vez que yo decidí que mis transiciones y mis animaciones eran estas que quiero, y tengo acá unos ejemplos, miren qué linda esta que les decía, del amarillo, del naranja y del rojo, está buenísima, pero está sosa, porque no tiene animaciones. Está muy bien diseñada, es muy bonita de ver, ¿sí? Es muy interesante,
estéticamente correcta, comunicacionalmente correcta, pero está sin animación y esto no le haría a mi audiencia tener expectativas, porque cada vez que llego está todo cocinado. ¿Entienden? Bueno, entonces es acá donde yo puedo detenerme y ensayarla. Entonces voy a venir acá y le voy a decir ensayar los intervalos. ¿Qué va a hacer esto? Va a correr la diapositiva, acá tenemos la grabación, esta es la diapositiva y este es el general. Cuando termino de decir lo que quiero decir, paso a la siguiente. Este conteo empieza de nuevo, pero el conteo general sigue funcionando. Entonces yo voy a ensayar lo que quiero decir y todas nuestras animaciones se van a poner en acción y entonces yo puedo decir qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. Cuando termino con esto, me dice, la voy a poner en esta vista para que lo vean, me dice, no me lo guardé, perdón, les dije, acá están. ¿Ven? Me dice cuánto dura cada una de estas diapositivas. Y yo ya sé si le tengo que bajar o le tengo que subir la duración a unas y otras para poder entrar en los 10 minutos que tengo, en los 8 minutos que tengo. Pero primero le tengo que haber hecho todas las animaciones, porque durante el tema del ensayado también queda registrado lo que yo decidí que iba a durar cada una de estas animaciones. Y por encima de esto está el grabar, porque el grabar puede grabar una diapositiva, el sonido que yo grabe para la diapositiva no forma parte de la transición. Así que si yo estoy grabando para animar una presentación y que salga locucionada, no debo de decir nada durante las transiciones, porque no graban sonido las transiciones. El sonido es propio de la diapo. Entonces yo puedo grabar solo la diapo, ¿sí? Esta diapositiva, con este sonido, ir agregándoselo, o la puedo hacer desde el principio y volver a ensayarla, pero grabándole una locución previa. Y a esto se lo llama narraciones. Entonces, tengo todo el control, soy yo la que dice cuando las cosas avanzan, cedo no tengo el control y hago un ensayo de diapositiva, ¿sí? Un ensayo de los intervalos y guardo esto. No estoy y no tengo el control, pero puedo grabar la locución y ponérsela. Y la última de todas, y con esto terminaríamos, es cuando le vamos a poner en la parte principal de nuestra presentación una nueva presentación, una nueva diapositiva, pero esta diapositiva, vamos a poner una diapositiva en blanco, esta diapositiva lo que va a tener es una botonera. Va a tener, vamos a hacer acá, Shift y Control hacen que este objeto sea perfectamente redondo, lo vamos a convertir en un botón, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar 1, 2, 3 veces. Vamos a colocar el último donde quiero que me quede el último, vamos a tomar todos y vamos a ir por acá en el organizar, ¿sí? Alinear verticalmente centrado y distribuir verticalmente, lo cual me garantiza que mi botonera esté perfecta. Sobre esto, simplemente hipervínculos. Y en el caso del PowerPoint, ¿sí? El insertar hipervínculos nos permite insertar hipervínculos a un lugar en este documento, pudiendo ir directamente a una diapositiva en particular. Entonces decir, bueno, esta va a ir a partir de la segunda sección o
lo que yo quiera, ¿sí? A partir de acá. Entonces, cuando estoy presentando mi presentación, yo puedo hacer un clic acá y me lleva directamente a donde quiero. ¿Y cómo hago para manejar el tema de las idas y vueltas? Bueno, hay unos objetos por acá, en las formas. En la parte final, solo en el PowerPoint, hay unos botones de acción que me van a dejar llevar adelante, atrás, a la primera, a la última, al inicio, y volver directamente a mi presentación, a mi diapositiva que contiene la botonera. Conocer las capacidades de PowerPoint, sin lugar a dudas, nos da un mejor lugar para poder pensar distintas maneras de comunicarnos visualmente. Y hasta aquí. Bueno, yo, Silvia, me acuerdo cuando hace un mes o un mes y medio te llamé con mucho pánico porque tenía un PowerPoint de 1000 diapositivas que tenía que editar un logo y no sabía cómo hacerlo y dije, bueno, seguro que Silvia me puede ayudar. Y efectivamente me ayudaste. Me acuerdo perfectamente y bueno, sí, la verdad es que son consejos que al final son sencillos de hacer en cierto punto, pero los tienes que conocer. Hasta que no los conozcas, pues no puedes hacerlos bien. Y nos invita a pensar en PowerPoint de verdad como un comunicador. Efectivamente, que es fundamental. Es José, fundamental. José María nos ha preguntado hace un poquito si el sonido se tiene que añadir aparte, entonces creo que No, justo... no, no. Si te pegas un ensayo con la grabada, le va la marcha. Cuando tú le agregas a cada diapositiva un objeto de multimedia que tiene un sonido, podrías, pero la ventaja de agregarle el sonido mientras la vas ensayando es que tú puedes tener un papelete que leer Claro, y tal, y te sale divino. Ensayada te queda divina porque está relajado y te queda bien. claro, claro. Sí, o sea, lo Ay, ideal. me olvidé. Bueno, no importa. Será para la otra parte. ¿Qué te ha ¿Cómo pasado? hacemos? Y me olvidé la parte en la que le damos el material en Word al usuario que me escuchó. Como El extra, material. la diapositiva de PowerPoint tiene en la parte de abajo la posibilidad de poner notas. Ujú. ¿Sí? Esas notas Sí, pueden ser para mí o para el usuario. O pueden no tener nada. Y entonces yo puedo sacar toda la presentación, la puedo sacar en papel o en PDF, diapo, líneas en blanco, para que mientras va apareciendo la presentación la gente tome nota, o diapo y notas para que tengan un registro de lo que se habló durante la presentación, que se entregan al final. bueno, Silvia, es Pero que tú queda para la conoces próxima. Hay mucho. todos los secretos de Microsoft te los sabes enteros. Es una pasada. Bueno, Bueno, pues Silvia, todo el mundo te da las gracias, Pau te da las gracias, Gloria, José María te dan las gracias, Pau dice que es muy interesante, que lo aplicará en su trabajo. Y yo también te doy las gracias porque además de que me ayudas en nuestro día a día, hoy también me has enseñado muchísimas cosas. bueno, a aprovechar porque todos nuestros webinars están orientados a que el saber que parece estar escondido sea de todos. Algo muy de avanza, además. Algo muy de avanza, está en nuestro core, formar, enseñar a la gente, hacer de la gente, ayudarles a ser mejores y, y acompañarles en su proceso de En su cambio. proceso de formación. Listo. Efectivamente. Nos Así que vemos para bueno, la próxima. nos vemos a la próxima. Este vídeo estará subido a YouTube el martes, que nos vamos de San Isidro. También os enviaremos por correo y como siempre, contad con Silvia, contad conmigo, contad con Avanza para todo lo que necesitéis. Para lo que necesiten. Efectivamente, seguidnos en LinkedIn y escuchad nuestro podcast Siguiente Ay, Persona. escuchen, sí, por favor, no saben qué lindo es.
Si lo dice Silvia, tiene que ser verdad, así que ya lo sabes. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Google Podcast, si yo te contara podcast. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Silvia, es un placer estar contigo. Gracias, Nos vemos corazón. Y pronto. gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta luego. Un Hasta saludo. luego. Chao.